Ok. Pues nada, pues muy buenas tardes a todas en este caso. Mi nombre es Santiago Cano, Santi. Soy desarrollador full stack, aunque también he dedicado parte de mi carrera profesional a entornos Big Data y ciencia de datos, compaginado también con el mundo del el emprendimiento digital, con mi propia startup, que si lo queréis bichear se llama Scouz, Scouz, by Us, que hemos colanzado junto con el diario As. Y bueno, la tarde de hoy vamos a hablar un poquito sobre el lenguaje que creo más importante para un desarrollador web, que es JavaScript, porque es la base de las tecnologías más demandadas y más utilizadas en el día de hoy, ¿vale? Bueno, como no tenemos mucho tiempo, sin más dilación, voy a introducir una pequeña presentación y os voy a comentar un poco cómo vamos a estructurar la clase el día de hoy. Voy a compartir pantalla. Bueno, creo que tengo que compartir la otra en este caso, porque veis la presentación, ¿verdad? Sí, Ok, bueno, vamos al inicio. Esta presentación ahora os la mandaré. No sé si mandarte a ti un correo, Paula, y que se lo hagas llegar o lo paso directamente por aquí por el chat. Pero bueno, es un poco una introducción a JavaScript donde no solo se comenta qué es, sino hay también un proceso descriptivo de las funcionalidades más importantes de este lenguaje. Y en la diapositiva final vais a encontrar una serie de recursos gratuitos en YouTube donde podréis continuar vuestra formación, que son bastante interesantes, que empiezan desde el principio y que os pueden complementar vuestra formación como desarrolladores, ¿vale? Lo vais a encontrar en la última página de la diapositiva. Bueno, sin más dilación, comenzamos. Me gustaría que fuese una clase un poco interactiva, es decir, voy a ir lanzando preguntas un poquito así a vosotras y, bueno, aunque no sepáis la respuesta, pero sí lo que pensáis que es la respuesta a las preguntas que voy realizando, un poco pues, por que sea más ameno para todos. Bueno, ¿qué es JavaScript? Es un lenguaje de programación dinámico, quedaos con esta palabra dinámico, que se usa principalmente para crear webs vivas o dinámicas, valga la redundancia. ¿Qué quiere decir esto? Lanzo primera pregunta. ¿Alguien se atreve o se lanza a la piscina y me dice cuál es la diferencia entre una web estática y una web dinámica? ¿O qué creéis? ¿A qué os suena? pues que la estática como que no interactúa tanto con el otro interlocutor y dinámica es como que hay una respuesta más activa entre las acciones que realizas con lo que puedes ejecutar dentro de la web. Correcto. Realmente una web estática es simplemente una web que presenta una serie de información que ha programado el programador. Puede ser, por ejemplo, un diario, un periódico en el cual podemos leer noticias, pero no nos permite interactuar con la página. Y una web dinámica es aquella la cual se modifica su contenido en función de la interacción que el usuario hace con ella. Un ejemplo es Facebook. Facebook Web o cualquier otra aplicación web, una aplicación de gestión. No sé si utilizáis alguna aplicación como alumnos a nivel web, pues esa aplicación que os permite hacer diferentes acciones que vosotros como, o nosotros como usuarios, por ejemplo, al crear un nuevo post, estamos modificando ese contenido que se muestra a nivel de web, a nivel de pantalla. ¿Por qué? Porque hemos realizado una acción que ha tenido en consecuencia la creación de un nuevo código HTML y que se nos muestra como usuario. Es decir, podemos interaccionar con la web. Bueno, es un lenguaje de programación interpretado. Esto quiere decir que no necesita ser compilado, como otros lenguajes de programación, más orientados sobre todo al desarrollo de aplicaciones de escritorio, como puede ser Java. Y es ejecutado por otro programa, en este caso, pues un navegador. Es el que ejecuta este lenguaje. Es utilizado, como decíamos antes, para generar interacciones desde el lado cliente, sobre todo el frontend, pero también se utiliza desde el lado back, es decir, toda la parte de conexión con bases de datos y demás. También se utiliza JavaScript para esto. Como decíamos, su principal objetivo es añadir interactividad a estas páginas y permite que las acciones ejecutadas por el usuario cliente influyan en la información presentada en la página web, ya sea modificando o creando nuevos elementos, o lo que es lo mismo, permite manipular el DOM. ¿Os suena DOM?
Conocéis el concepto, ¿no? Bueno, es el esqueleto de la página web que nos permite identificar pues, este árbol de hijos y padres que nos permiten pues diseñar este esqueleto, ¿no? Ahora vamos a la segunda parte que me parece muy importante, que es por qué creo que es importante aprender este lenguaje de programación. Bueno, pues básicamente porque es la base de las principales librerías y frameworks que son más utilizadas por el mercado y por tanto que son las más demandadas. Y una segunda cosa es que nos permite a nosotros como desarrolladores desarrollar proyectos propios, desde webs, aplicaciones en formato web hasta aplicaciones nativas en los diferentes App Store que se desarrollan con una base de JavaScript, como vamos a ver en la siguiente diapositiva. De estas librerías y frameworks, yo destaco estos tres principalmente, aunque hay multitud. React.js, ¿vale? Que es una librería basada en JavaScript, que es mantenida por Facebook, permite crear interfaces de forma ágil y sencilla y su principal característica es que renderiza de forma optimizada la aplicación. Esto quiere decir que a la hora de cargar, sobre todo en aplicaciones complejas, pues es bastante más rápido que otro tipo de aplicaciones, con lo que para aplicaciones grandes, como puede ser Facebook, pues da un rendimiento bastante optimizado. Tiene también frameworks derivados, como es el caso de React Native, que sirve para desarrollar aplicaciones nativas tanto para iOS como para Android, utilizando también una base de JavaScript. En este caso son aplicaciones realmente nativas, que es una de las cosas que más me gusta de React Native. Entonces, sabiendo la base de JavaScript, podemos aprender, y de hecho os animo a que cuando avancéis en vuestro estudio y en vuestra formación como desarrolladores, podáis echarle un ojo a React, porque a mí personalmente es el que más me gusta y es uno de los más demandados actualmente en el mercado, ¿vale? Luego tenemos a Node.js, que es una librería de código abierto basada en JavaScript que permite al desarrollador el desarrollo de aplicaciones del lado del servidor, como bien decíamos antes. Es decir, Node.js nos permite realizar todas las conexiones a base de datos y hacerlo bajo una base de JavaScript también. Bueno, es liviano, eficiente y escalable, obviamente, y es utilizado por grandes compañías por la calidad de esta librería, como son Netflix, eBay o PayPal, entre otras. Y por último, destacar AngularJS. Angular no es una librería, sino que es un framework. No voy a explicar la diferencia, si lo podéis leer, porque es que podríamos estar otra media hora y es que no tenemos mucho tiempo, pero bueno. Es de código abierto también y es mantenido por Google en este caso. Es utilizado para desarrollar aplicaciones SPA, Single Page Application y PWA, es decir, aplicaciones de una sola página. Tiene, por tanto, un alto rendimiento y velocidad basada en la optimización, muy importante la optimización, y es también utilizada por grandes compañías como Google, GitHub, YouTube o Nike, entre otras. Pero fijaos hasta dónde va a JavaScript, que existe una librería, bueno, creo que es un framework en este caso, si mal no recuerdo, se llama Electron.js y es utilizado para crear aplicaciones también de escritorio. Es decir, que con base JavaScript podemos crear aplicaciones web, mobile e incluso de escritorio, tanto para PC como para Mac. De hecho, si mal no recuerdo, la aplicación de Spotify está desarrollada utilizando Electron.js. Es decir, es muy importante porque JavaScript es la base de todas estas librerías y lenguajes que son las más demandadas actualmente en el mercado. No sé si tenéis alguna duda, alguna pregunta. ¿Os parece interesante el aprender este lenguaje? ¿Y por qué? ¿Cómo lo veis? ¿Os gustaría hacer vuestras propias aplicaciones, vuestras propias cositas? La verdad que es algo que a mí es lo que más me gusta de desarrollar, de ser desarrollador web o desarrollador full stack, que es que aparte de tener pues una buena posición laboral, nos permite dar rienda a nuestra creatividad y crear nuestros propios proyectos, que me parece que es algo que es muy, muy, muy bonito de hacer. Bueno, eh, vamos a iniciar la tercera parte de nuestra presentación, que es básicamente poner un poco en marcha este código JavaScript y que podáis entender con un ejemplo sencillo, porque no tenemos mucho tiempo, cómo funciona y cómo dinamiza JavaScript una web estática. ¿Vale? Creo que me dijeron que usáis Visual Studio Code.
No sé si tenéis dos pantallas, si no, no pasa nada porque os voy a pasar también el fichero resultante, pero si me queréis seguir, podéis seguirme en las acciones que vamos a ir realizando. Bueno, lo primero, vamos a ir de aquí. Tenemos nuestra Visual Studio Code. Lo primero que vamos a hacer es crear una carpeta. Yo en este caso uso Mac, no sé qué sistema utilizáis vosotros, pero bueno, es igual. Eh, Vamos a llamar a la carpeta pues ejemplo 1, JavaScript, por ejemplo 1 JS. Y esta carpeta la vamos a abrir en nuestro Visual Studio Code. Bueno, se me ha abierto todo. Bueno, no pasa nada. Tenemos aquí ejemplo 1. Lo primero que vamos a hacer es crear la estructura de una aplicación JavaScript. La estructura de una aplicación JavaScript se divide en tres ficheros distintos. El primero es el fichero, en este caso, index.html, que es donde irá nuestra web. El segundo es el fichero index.js, donde irán nuestras funciones de JavaScript que van a modificar esta web. Y el tercero, no sé si habéis hecho algo de CSS, pues el fichero index.css para dar un poquito de estilos a nuestra web y que no sea excesivamente fea. No sé si utilizáis a menudo, creo que sí, ¿no? Visual Studio Code. Yo recomiendo que os instaléis Live Server, ¿vale? Para instalar una extensión tenéis que ir aquí, ¿vale? Buscáis Live Server, ¿vale? Yo la tengo instalada ya, pero bueno, la instaláis. ¿Por qué? Porque nos permite ejecutar archivos HTML sin necesidad de irnos a nuestra carpeta y hacer doble clic en el fichero HTML. Simplemente haciendo botón derecho y Open with Live Server nos va a abrir una web propia para poder ir testeando lo que vamos realizando. Bueno, lo primero que vamos a hacer es crear nuestra estructura de web HTML. ¿Qué es lo principal que tiene que haber? Lanzo pregunta. Tiene ahí dos etiquetas que son vitales y si no, esto no funciona. El head, Una o sea, donde el head, muy bien. ¿eh? ¿Y la Digo, segunda? Y el body. el body. Correcto. No nos hace falta más para este ejemplo. Muy bien. Vamos a empezar creando una una etiqueta P, ¿vale? Que va a ser nuestro título en este caso. Vamos a poner, pues, ejemplo 1 JS, por ejemplo. Muy importante aquí ir empezando a dar ideas para poder dar estilos y poder manipular posteriormente en el JavaScript. Bueno, en este caso vamos a llamarle, ¿cómo le podemos llamar? Título, vamos a ponerle título. Vamos a crear también una tabla que va a tener dos filas y dos columnas. Veamos, pegamos. Vamos a darle una ID a la tabla también. Es igual T. El ID de la tabla será T. A los diferentes TDs le vamos a dar también un ID. En este caso T1 y T2. Y debajo de la tabla vamos a crear un div con ID btn de botón, con el contenido cambiar valores. En este caso vamos a poner simplemente one y two. Bueno, vamos a ejecutar esto a ver qué nos sale.
Bueno, ¿qué tenemos aquí? Pues tenemos una web absolutamente estática que simplemente nos presenta aquí, y según vemos, 4 textos. Es decir, yo como usuario, pues no puedo hacer absolutamente nada ni interaccionar nada que modifique el contenido de la web. Voy a abrir el Visual Studio Code, lo voy a minimizar para que el acceso a nuestro navegador pues no sea tan complejo. Continuamos. Lo que vamos a hacer después es darle un poquito de estilos. Como sabéis, para poder dar estilos a una etiqueta específica tenemos que hacer uso de los IDs. En este caso, pues simplemente colocamos la etiqueta y nada, pues vamos a darle, por ejemplo, la etiqueta al ID T. Le vamos a decir que tiene, bueno, lo tengo aquí hecho de antes, así podemos avanzar un poquito más rápido. Un border de un píxel sólido y de color rojo, ¿vale? Para nuestra tabla. Para nuestras etiquetas, pues bueno, vamos a darle este estilo. Básicamente un background color rosa. Y por último, vamos a añadir, por penúltimo, perdón, el título, en este caso, que simplemente le pondremos una fuente grande, Xlarge. Y aquí vamos a crear también los estilos de los diferentes elementos que vamos a generar ahora, posteriormente, con nuestro código JavaScript. Es decir, no es necesario que esté aún creado, no nos va a fallar, pero bueno, ya lo dejamos hecho. Y bueno, esto no hace falta. Y así cuando lo creemos, pues también tiene estilos. Por último, y no menos importante, ¿cómo llamamos a estos archivos? ¿Lo sabéis? O sea, es decir, ¿cómo le decimos a la página HTML? Oye, cógeme los estilos que tienes en index.css o cógeme Linkándolo. el... Picando. Muy bien, muy bien. Bueno, veo que no es la primera vez entonces que escucháis, por lo menos HTML y CSS. Simplemente hacemos referencia, bueno, ya lo sabéis, al index.css con la etiqueta link, y para el script JavaScript no es con link, sino es con la etiqueta script. Script, src, el nombre de nuestro fichero. En este caso, como está en la misma carpeta, pues no hay que ir hacia atrás en la ruta, simplemente haciendo referencia a index.javascript nos permitirá pues, acceder a las diferentes funciones. Vamos a ejecutar esto para ver cómo vamos. Bueno, ya hemos dado un par de estilos y no es muy bonita, pero bueno, algo es algo, ¿verdad? Continuamos. JavaScript. Aquí viene el tema. Vamos a crear 2 funciones diferentes. La primera función va a hacer que cuando cargue la página se nos genere un botón que nos permita modificar los valores, en este caso, de los diferentes TD. Es decir, cuando pinchemos, en vez de 1 va a poner 3 y en vez de 2 va a poner 4. Es decir, va a modificar haciendo una acción en el código HTML el contenido de una etiqueta. Vamos a hacer uso del DOM y por tanto vamos a poder manipular este contenido. Vamos a hacerla interactiva. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues para que no perdamos, porque no sé qué tiempo me queda. Ah, bueno, eres Alexandra, perdona. Estaba llamando yo Paula. ¿Qué tiempo me queda? Me dijeron, no sé cómo vamos. Sí, te quedan 20 minutos. Vale, bueno, Dale, pues yo creo que Santiago, no. Estamos aquí todas aprendiendo. Ya estoy por acá, Paula, por aquí. Ah, también estás, vale. Bueno, vamos a llamarle Todo el load, equipo. la función. Así es como se crea una función en JavaScript. Ponemos el término function, el nombre de la función, en este caso load, paréntesis, por si queremos pasar o tiene que recibir elementos, en este caso no, y corchetes para escribir dentro. Bueno, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a crear un nuevo elemento que va a ser de tipo button y esto se hace así. Si no, vamos a tardar mucho en hacerlo. Var new button, es decir, variable, que es como se crea una variable, nuevo botón, new button, es igual a document, que es como accedemos al DOM, punto create element, y entre comillas el tipo de elemento que queremos crear. Aquí estamos creando un elemento HTML, podría ser un div,
podría ser una etiqueta P, podría ser una lista. En este caso es un elemento de tipo botón. Por eso le pasamos el argumento button, ¿vale? De esta forma, automáticamente se nos va a generar un nuevo elemento. Segundo, vamos a crearle un texto para ese botón que se va a llamar o va a ser cambiar valores. ¿Cómo hacemos esto? Pues hacemos referencia a la variable newButton que hemos creado y le decimos appendChild, es decir, créame dentro o mételo dentro, y le pasamos document.createTextNode, es decir, créame un text dentro de este caso el botón nuevo con el texto cambiar valores. Podríamos poner cualquier otro, podríamos poner adelante, atrás, guardar, lo que queramos. Vamos a asignarle también los atributos ID y su valor, es decir, como vamos a crear un elemento nuevo que luego también vamos a querer hacer uso de él, de hecho, hemos ya identificado este elemento en la parte de estilos, en la parte CSS, pues vamos a darle un valor a este ID. Igual, seleccionamos la variable que hemos creado, el nuevo botón, y le añadimos un atributo con setAttribute. Tampoco os perdáis mucho, esto es lo que os digo. Más adelante, si queréis, podéis ir haciendo o ampliando vuestra formación y vais a ir cogiendo soltura con todas estas funciones que, bueno, son unas cuantas, pero que se aprenden. Ahora simplemente lo que yo quiero es que veáis cómo interacciona o cómo manipula, en este caso JavaScript, nuestro documento HTML. ¿Qué vamos a hacer ahora? En este caso, lo que le guardamos es el elemento que va a ser padre, acordaos del DOM, de nuestro botón. Es decir, ¿dónde queremos introducir el botón? Pues en este caso dentro de la etiqueta div. Como está dentro de la etiqueta div y su ID es button o btn, perdón, lo que le decimos es, guárdame en una variable este elemento que es document.getElementById, es decir, que tenga este ID button. De esta forma ya tenemos dentro de nuestra función esta etiqueta div. Continuamos. ¿Qué le decimos? Pues a page, que es nuestro div con ID button o btn, le vas a meter dentro new button. Es decir, este elemento botón que he creado me lo vas a crear dentro de la etiqueta, bueno, dentro de la etiqueta div con ID btn. ¿Vale? Podríamos, por ejemplo, haberlo puesto, si queremos, dentro de este TD. Pues en este caso, si hubiésemos querido hacerlo dentro de ese TD, le teníamos que seleccionar aquí T1, que es el ID del TD que en este caso modificaremos. Pero como lo vamos a meter en el div, acordaos, siempre seleccionamos donde lo queremos guardar, este nuevo elemento. Segundo, no menos importante, una vez ya hemos creado nuestro nuevo elemento HTML, en este caso el botón, y lo hemos guardado dentro de este div, vamos a recuperarlo. Es decir, ya lo tengo creado, ya he puesto su ID, pues ahora te digo, oye, voy a crear una nueva variable que se llama el y me la traes con document.getElementById item, que es el botón que he creado anteriormente. ¿Y qué hacemos con este? Pues vamos a añadirle un evento. ¿Qué es un evento? Bueno, pues un evento es una función que permite, o una instrucción que permite a JavaScript que cuando se realice este evento, en este caso clic, sobre el botón con ID item, se llame a esta función que vamos a crear ahora, modify text, que es donde vamos a modificar. Es decir, por recapitular, primero estamos creando nuestro botón nuevo y segundo, le estamos diciendo que cuando el usuario haga clic sobre este botón nuevo, va a llamar a otra función que va a realizar una acción. Vale, pues una vez tenemos esto, ahora diréis, vale, ¿y cómo se crea el botón? ¿No? Porque nadie está interaccionando para crear este botón, porque no hay ninguna interacción del usuario. Pues para ello vamos a utilizar document.addEventListener, que es lo siguiente, y os explico. Con esto lo que le estamos diciendo a nuestro HTML o a JavaScript es que cuando cargue por primera vez la página, por eso es DOM Content Loader, cuando cargue por primera vez la página, llame a la función load.
Es decir, cuando nosotros abrimos nuestro archivo, lo primero que hace es, oye, se va al JavaScript, como tiene un document.addEventListener y doContentLoader, pues va a cargar la función load. Va a cargar la función load, va a generar nuestro nuevo botón y este nuevo botón ya va a tener activo el evento click, ¿vale? Lo hacemos así. Siempre cuando queramos cargar una función, nada más arrancar nuestra página con esta, con esta nomenclatura. Document.addEventListener, DOM-content-loader, load, en este caso la función que queramos pasar, false. Vamos a hacer una pequeña prueba, a ver cómo vamos. ¿Veis? Ahora al cargar la página, antes no estaba, se ha generado nuestro nuevo botón. Ya hemos interaccionado con la web. No de forma directa, pero sí de forma indirecta. Al cargar, pues se nos ha generado de forma dinámica por detrás un nuevo elemento HTML sin nosotros tener la necesidad de crearlo en nuestro HTML directamente. Continuamos. ¿Qué creéis que tenemos que hacer ahora? No lo he dicho antes, ¿eh? Tenéis una pista. ¿Qué es lo que viene ahora? Tenemos Yo que tengo crear una una nueva pregunta función. sobre el false Sí, de la línea sí, 8. ¿Eso sí. significa que por defecto va a ser siempre falso? ¿A eso se No, refiere? no, eso es simplemente un argumento para decirle que no tiene que estar constantemente recargándolo, sino que solo lo haga una vez cuando cargue la página. Es un En la argumento. 8. El false de la Eh, 8. No. Este de aquí. Sí. Sí, esto igual, que lo haga una vez. Ok. O sea, que significa que lo haga simplemente una vez. Ujú. Continuamos. Bueno, como decía, no me habéis contestado todavía, pero vamos a crear Pues la falta, función. falta para hacer que sume los Sí, números, ¿no? efectivamente, llamar a esta función que hemos puesto aquí que se llama modifyText. Bueno, para ello vamos a crear la función con function modifyText. Que no os quedéis ahora exactamente con todas las funciones a las que se llaman y demás, porque bueno, eso tiene más práctica, simplemente con qué es lo que hace JavaScript y cómo podemos lograr modificar el contenido de la web. Bien, pues bueno, pues aquí lo primero que tenemos que hacer es crear una variable botón, var new button. Perdón, que me he liado yo. Esta de aquí. No es element, es getElementById. Es decir, cogemos el botón que anteriormente hemos creado. Sí. Como hemos hecho, por ejemplo, con Page o con él, pues simplemente guardamos la variable de este botón. ¿Por qué? Porque vamos a tener que modificar uno de los estados para poder hacer esto de, ahora vais a ver, de ir hacia adelante e ir hacia atrás. Lo segundo, pues vamos a guardar nuestros diferentes TDs. ¿Cómo? Pues igual, haciendo el document.getElementById. En este caso, el ID de T2 y el ID de T1. Y ahora vamos a tener que hacer una comprobación, que es la siguiente. Bueno, vamos a copiar esto y os lo voy explicando. ¿Qué estamos diciendo aquí? Pues lo primero que estamos comprobando aquí es cuál es el valor que previamente hemos creado aquí. Voy a marcarlo. Que es el siguiente, es decir, el texto que tiene el botón. ¿Para qué? Pues para ver si tenemos que hacer una acción o tenemos que hacer otra acción diferente. Lo que le decimos aquí es que si newButton.innerHTML, esto significa, en este caso, el contenido del texto es estrictamente igual, porque esto significa estrictamente igual, los tres iguales, a cambiar valores, pues lo que me vas a hacer es cambiar T1, que es nuestro document.getElementById T1, firstChild, vamos aquí, el primer hijo, como no tiene hijos, pues es el texto, punto no de value, cambiamos el valor a 3. Y lo hacemos lo mismo con el T2, a 4. Y por último, que es lo más importante, modificamos en este caso el contenido del texto de new button por volver. ¿Por qué? Porque así estaremos cambiando el estado de nuestro botón, para que cuando vuelvan a hacer clic y entren aquí, digan, vale, newButton.innerHTML es cambiar valores. No, es volver. Vale, entonces, ¿qué hago? Lo vamos a ver. Else. En este caso, repetimos el proceso
pero cambiamos de 3 a 1 de nuevo y de 4 a 2. Y aquí volveremos al valor inicial, que es cambiar valores. Vamos a explicar un poquito este bucle que hemos hecho. ¿Qué creéis entonces que está haciendo aquí? O sea, ¿qué comprobación entendéis que está haciendo? ¿Lo entendéis bien? ¿Tenéis alguna duda? Lo que está haciendo es escuchar. Cuando es cambiar valores, lo va a cambiar todo, tanto el Correcto. Va a sí, cambiar o los sea, como el valores. one, el two y el cambiar valores. Correcto. Es decir, Cuando aquí lo hagas que estamos clic, manipulando son dos cosas. Pero Correcto. yo, Aquí lo yo que estamos... pensaba que lo que ibas Sí, a hacer era sumar, 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 sumar. Entonces, en este caso no, solamente va a cambiar esos valores y cuando le vuelvas a dar clic, los vuelve a cambiar como estaban al principio, ¿no? correcto. Vamos a Vale. cambiar dos cosas. Se cambian dos cosas. Se cambian los valores de T1 y T2 y se cambian también el valor del contenido del botón para poder hacer esta interacción de ida y vuelta. Es decir, cuando hago clic, cambia de cambiar valores a volver y cuando hago clic con volver, cambia de volver a cambiar valores. Y así es la forma que tenemos de poder interaccionar esto, cambiando, me parece interesante, los estados del botón en HTML, el contenido del botón. Bueno, falta aquí el punto y coma, muy importante, los puntos y comas. Vamos a probar a ver si lo hemos conseguido. Bueno, veis, realmente lo que estamos haciendo ahora es, con una acción nuestra, modificar un contenido de la etiqueta HTML, del contenido HTML. Esto es un ejemplo sencillo. Obviamente, pues os podéis imaginar, si para esta chorrada pues hay que hacer un par de funciones, pues para cosas realmente complejas tiene bastante código a desarrollar y es una de las razones por las que nacen las diferentes librerías. Originalmente, cuando yo empecé a estudiar, se utilizaba una que se llama jQuery y ahora ya prácticamente está en desuso, pero es para todo este tipo de funciones o funciones que se crearían manualmente, pues las librerías proporcionan funciones ya creadas que nos facilitan mucho el desarrollo del código, como es en el caso de React o Angular o Node para el backend, ¿vale? Bueno, antes de que se me olvide, os voy a pasar la presentación y, y el código que hemos generado ahora. Pongo aquí, cambiar esto. ¿Dónde está el chat? Aquí. Si cabe. ¿Os ha llegado? Bueno, está en Keyword. No sé si, pero bueno, yo creo que os lo permitirá abrir con PowerPoint. ¿Os ha llegado bien? No, No, Lo he puesto aquí en el chat. No, es que a veces no me llega. Ahora sí. Ahora está enviándose. ahora sí, sí. sí, ahora sí. Bueno, y os voy a pasar, en este caso, un archivo que he creado antes, parecido al del ejemplo que vamos a hacer, en el que he comentado paso por paso los procesos a realizar, ¿vale? Porque pues para que si lo queréis repasar, pues podáis también acceder al código y en este caso comentado para poder entender y repasar lo que hemos aplicado, que no tenía aquí porque lo he hecho antes en el trabajo. Eh, Index, en un ratito que he tenido, lo he comentado. Bueno, aquí tenéis el index. En este caso, me parece que está dentro de las etiquetas script y style, pero bueno, está todo comentado y sobre todo haciendo énfasis en este aspecto, en que es muy importante identificar bien los elementos del HTML, porque si no va a ser imposible acceder a ellos, y un poco cuáles son las claves a la hora pues de poder modificar los diferentes elementos HTML utilizando funciones de JavaScript. Como decía también, echarle un ojo porque creo que va a ser muy interesante para vosotras a los tutoriales que os he pasado, porque bueno, son gratuitos, están en YouTube,
Os he puesto algunos más introductorios, otros que van desde introductorio a lo mejor a un nivel medio, que es incluso de varias horas y un poquito más completo, y alguno también con algún ejemplo práctico bastante chulo, como he visto alguna lista de tareas, que de hecho pensé en realizarla aquí con vosotras, pero un poco practicando ayer vi que no me iba a dar tiempo a poder enseñárosla, pero creo que ese tutorial pues, es bastante bueno y vais a poder también aprender con ello. ¿Tenéis alguna duda, alguna cosa? Yo, perdona Santiago, es que al descargarme el segundo, la segundo caso enviado, me pone que se ha detectado un posible problema de seguridad, que si es posible que los archivos Por con el esta extensión formato, sean dañinos para claro, su pero equipo. porque te he mandado los puntos HTML, los cogen así, con el firmware del ordenador. Ah, vale, Este tipo de extensiones te salta ese aviso, pero no, no tienes vale. ningún Riesgo, ¿no? virus, Vale, esperemos, vamos, gracias. esperemos. Santiago, y ya ¿Alguna tienes duda, la mano alguna pregunta? levantada. No sé si la puedes ver porque ¿Perdón? como estás compartiendo, creo que no la puedes ver. Pero ahí la tiene la mano levantada. Sí, sí. Hace... Eh, Sí, yo. sí, Hola, Santiago. sí. Hola, Pregunta, ¿ese script que pone, ese defer que pones en script, para qué funciona? perdona, no te he escuchado bien. Ajá, el defer que está dentro de la etiqueta script en el index HTML, ¿para qué funciona? Disculpa. Pues que lo que significa es Ujú. que es el principal, para que os hagáis una idea. Que es si hay varios scripts, en este caso, porque muchas veces se trabaja con varios scripts diferentes, no solo con uno, pues que es el principal. Ah, vale. Tipo que se lo pille de ahí sí o sí. O sea, es lo mismo que si lo Sí, que pusiéramos en debajo caso del todo. de tener, sí, Aunque lo efectivamente. pongas por encima de otro, te va a Sí, pillar ese, ¿no? Ah, genial. correcto. Sí, si mal no recuerdo, sí. Es que seguí el curso en Eh, internet, entonces no sé si era eso. sí, si mal no recuerdo, sí, a lo mejor estoy diciendo eso. De los entornos que os he comentado antes, librerías y demás, eh, ¿cuál es el que más os llama la atención? React. Bueno, no, perdón, Defer no. Defer es, pues, que es complicado de explicar. Eh, que no espere, le dices al navegador que no espere para cargar el script. Es una nomenclatura que se pone, pero que tampoco tiene mucha importancia. Yo es una cosa que hago por buena práctica, porque Ujú. básicamente lo aprendí a hacer así, pero tampoco tiene una utilidad real importante. O sea, simplemente si tienes una página muy pesada, pues decirle, imaginaos que tengo en el index.js 800.900 funciones. Bueno, pues le dices a la web, oye, ve cargando la web y mientras vas cargando el archivo JS, pero no te esperes a cargar el archivo JS para cargar la web, porque a lo mejor tardas un rato bastante grande. Para eso es Defer. Entonces, por eso lo has puesto arriba y no abajo, ¿no? En el body. Nosotros No, o sea, normalmente lo eso ponemos abajo. sí, o sea, normalmente se pone arriba básicamente por eso. Pero ¿a qué te refieres con Y el abajo? defer ¿Que pones ayudaría a de...? ¿Qué? Perdón. No, no, es que no te he entendido la pregunta. O sea, no es una. Bueno, Es un poco más. normalmente nosotros el script lo ponemos abajo en el body, ¿vale? Para eso que has dicho, para que Sí, vaya bueno, para que cargue. sí, se puede hacer así también. O sea, es Ujú. una buena práctica. Vale, vale. Lo que pasa es que Santiago, Santiago te lo pregunté. te importaría poner un segundo otra vez el index.js? Sí, sí, claro. Es que se me carga fatal el punto key y le voy a hacer una captura de pantalla in Vale, no situ. os preocupéis. Yo ahora os lo compilo, se lo mando a Paula, los tres ficheros, en un zip, y que os lo haga llegar si queréis. No hace falta que hagáis captura de pantalla, no hay problema. Tarde, Vale. ya te la hemos hecho. Bueno, Chicas, luego yo se lo pues ya, comparto y cuando pero me lo yo haga creo, bueno, llegar Santiago, se lo os hago lo llegar. compilo. Gracias, Paula. Sí, yo os lo compilo ahora en un zip, los tres archivos y os los hago llegar. Y a tu pregunta, en mi caso, React, pero porque es lo que estamos tocando. ¿Estáis aprendiendo React? Sí. Qué Estamos bonito. intentándolo.
ahí con los, No suena, con los ya no states, suena. sí. Con los test, O sea, con los sí. states. Y Bueno, by Symphony ¿y qué y tal? demás. Entonces, ¿Y qué tal? Queremos morir, pero bien. No, pues tiene una curva de aprendizaje media, tampoco es excesivamente complejo. Creo que, porque esto sí que nunca me he puesto con él, creo que es Flutter, me parece, no me acuerdo cómo se llama el lenguaje, que es parecido para crear aplicaciones que no son estrictamente nativas, tiene una curva de aprendizaje un poquito más rápida, pero vamos, como React, poco. Pues ya os digo, porque también tiene React Native y te da muchísimo juego, pero muchísimo juego a la hora de poder desarrollar. A mí es lo que más me gusta. De hecho, bueno, nosotros en un principio la aplicación de nuestra startup, que es un MVP, se desarrolló originalmente en Angular y ahora lo estamos migrando todo a React porque es que te da muchísimas más funcionalidades y es que es prácticamente imposible diferenciar una nativa hecha en Xcode o para Android de una hecha en React. O sea, React para mí es el top de los frameworks. De hecho, es lo que más se cotiza, el main stack, que se llama. claro, porque además se podría vincular con React 360. O sea, que si quieres meter cosas de animación también lo puedes meter ahí. O no tiene Sí, nada que claro. ver. Sí, ¿no? O sea, que si Sí, estás sí, trabajando sí, ya pero ahí. yo creo que tiene cosas específicas. Creo que tenemos cosas específicas en Native. Y que Pero te bueno, es un preguntan por mundo, ¿eh? O ahí, sea, preguntan por ahí y es yo un... también lo dejo caer. Si tienes LinkedIn y GitHub, ya Sí, genial. sí, sí, es verdad, no os lo he dicho, no os lo he dicho, pero bueno, yo ahora se lo paso también porque es que la verdad es que no me sé, o sea, la URL, yo soy sincero, no me la sé de memoria. Eh, Se pero las bueno, yo ahora comparto de todos yo. modos, Sí, sí, si sí, se lo la pasas a tienes tú. Paula, luego que Paula no lo pase todo y Sí, compártelo y yo os mando también, bueno, ahora se lo mando a Paula el fichero con los tres scripts y darle caña a los tutoriales que os he pasado porque os van a venir muy bien. Aunque bueno, si ya estáis con React, más o Sí, menos lo vais a ir aprendiendo sobre la marcha. sí, bueno, y pero no viene mal. Symfony. Todo nada viene mal. Todo se aprender. Muy bien. Luego Node también lo recomiendo, es muy interesante y bastante potente. Eh, Y bueno, también hay algún otro. Yo ahora, de hecho, no lo había hecho nunca. Me estoy poniendo con la librería que os he comentado, con el framework, para desarrollar en escritorio, porque me parecía algo muy interesante y estoy formándome en este framework. Bueno, de hecho, hay algún curso en Udemy que encontré el otro día uno, porque es que no encontraba absolutamente nada. Pues si lo puedes Y, pasar y es también por tener todo el ahí que el cuando se lo curso des de. a Paula. Bueno, pero es que Sí, eso ya no ese os quiero, es completo. que tampoco os quiero marear. No os quiero No, marear. si No, nos no te mareamos solas, preocupes. que nos mareamos solas, pero si ya nos das por dónde guiarnos, pues nos mareamos un Yo poco os menos. entiendo, pero voy a decir una cosa. Yo cuando estudié, que yo hice el grado superior, pues yo ahora tengo 19 años, pero lo hice cuando tenía 18, me hubiese encantado tener una formación como la que tenéis vosotros, orientada al desarrollo de verdad y al mundo real. Porque yo lo que aprendí básicamente era, bueno, la lógica de programación, pero nada, yo salía a trabajar diciendo, vale, yo hago esto y realmente qué sé hacer, porque yo no sé hacer absolutamente nada. Me pone que se desarrolla aplicaciones web, Genial, pero yo veo nos las dejas webs más que hay y yo no he tranquilas. aprendido a hacerlas. Sí, no, de verdad, este tipo de formación es la ideal para poder luego salir al mercado laboral y trabajar. De hecho, se ha aprendido React, que es lo más demandado, y esto, por ejemplo, en el grado superior o en la universidad no os lo van a enseñar. Esto se aprende en un bootcamp, Y no te creas como cuando te este. digan que no saben algo. Son máquinas. Me pasa que ellas mismas no se lo creen. ¿Vale? Quedan Sí, muy pues bien. Qué me, he mona. da- me he dado cuenta de que efectivamente. Es que nuestra profe, ¿qué va a decir? No, pero quedan muy bien. Ellas son muy buenas. Acaban de terminar un hackathon hace poquito. Me Y alegro. bueno, que se lanzaron a esa piscina. ¿Vale? ¿Perdón? Se lanzaron a esa piscina, la de hackathon, a hacer código en la Ah, competencia y a ver, que tenemos una por ahí que ganó también. Así que hay un Todas curso llegamos a en la final. Udemy, bueno, lo paso el enlace. todas, es Se cierto, llama había una Electron de JS. Sí, perdón. sí, sí, Nos decía que en Udemy el que encontré se llama Electron JS y React.
ese creando un Spotify, que de hecho te crean una aplicación súper chula, muy parecida a Spotify. Guay. Lo que pasa que, bueno, En yo os lo recomiendo Udemy. cuando ya... Sí, ha Sí, dicho. Udemy, en ¿no? Udemy, sí. Sí, cuando ya terminéis vuestra formación, porque, bueno, esto es otro mundo ya, o sea, No, no a metáis ahora con ratos. Electron, Una JS. pregunta, Santiago, porfa. ¿Los enlaces de los que estás hablando los has pasado al principio de todo? No os lo sé, en la presentación que os he mandado, la No, última no, los enlaces diapositiva de los Sí, está dentro tutoriales. de la presentación. de los Ah, cursos. vale, gracias. Vale, gracias. Sí, en la última diapositiva tenéis bueno, son 3 enlaces a 3 cursos que estuve mirándome el fin de semana, porque hay 50.000, o sea, es lo bueno que tiene. Otra cosa que yo no tenía, que es la cantidad de cursos gratuitos que hay en YouTube, que me parece alucinante. O sea, puedes aprender cualquier cosa. Y un poco viendo las opciones que había, pues seleccioné esos 3 porque creía que eran los más interesantes para poder empezar con JavaScript. Hay algunos más largos, otro más cortito, más introductorio y uno que es directamente con un ejemplo práctico que me pareció que estaba bastante bien hecho. Y son esos 3. Está al final en la diapositiva. Genial, gracias. Vale, pues ¿Ok? nada, no sé si habrá más preguntas aquí, chicas. Vale, pues nada, si quieres, Santiago, abre ahorita salas y nos vamos, Alexandra, Paula, Santiago y yo en una sala, ¿no? O nos vamos Sí, nosotras, Alex. no, a mí me dejas un minuto con las chicas, porfa, y ustedes se van a Ah, una vale, sala, ¿vale? O sí, sea, perfecto. me salgo yo o no me salgo? No, tú No, te no, quedas en vale. Santiago, Ah, aquí vale, vale. Alex nos va a ubicar a todas y a Tú eres todos. Paula, ¿verdad? Sí, aquí, por aquí. Vale, vale. Que a mí sí que Así me es. sonaba todo muy chino mandarín, ¿eh? Pero bueno, vamos. Normal. Muchas gracias, Santiago. Nada, a vosotras, Gracias. mucho ánimo y sobre todo lo que he visto es buena actitud. Eso es lo Ah, más sí, eso importante. siempre. Súper importante. Toda. Eso, eso es lo más Eso es lo importante. que nos sobra, Santiago, si no, no estaríamos aquí. Me alegro, hombre. Muchas gracias. Hasta luego. ¿Pueden ver bien las Chao. chicas? Vale, creo que sí. Vale, ahora ya. Hola. Oli. Ay, eso está. Sigue grabando. Ah.